Y bueno, recién veníamos hablando, ¿no? Acerca de los conflictos, un poquitito por ahí, no solamente los conflictos que uno puede tener con uno mismo, sino también con los que tiene con los otros. Conflicto, lo primero que se me ocurre, o lo primero que viene a mi mente es, por ejemplo, una discusión, un problema. ¿Puede ser muy simplista esa definición de conflicto? ¿Puede ser que es mucho más grande? Mira, en coaching nosotros lo que decimos es que vivimos en un estado de transparencia. Es como si nos imaginamos una onda, que estamos acá en la radio, una onda de música, ¿no? La onda viene muy tranquila, muy en paz, hasta que viene algo que rompe con esa onda. Y la transparencia es eso, el estado en el que vos fluís, estás muy tranqui, y viene un otro con su propia transparencia, porque cada cual es como es. Vamos a tratar de no hacer juicios, ¿no? Sí, totalmente. Pero todo el tiempo estamos emitiendo juicios, etcétera. Y de repente las transparencias chocan, hay una disonancia con otra, y eso sería el conflicto, cuando hay dos personas que tienen una diferencia, una disonancia en su forma de ser, pensar, decir, etcétera. Bien, que lo interesante de esto es que vivimos en conflicto permanentemente, ¿no? O sea, siempre vamos a encontrar uno. A ver, ahí es donde yo, por ahí si podemos, esta sesión de hoy está bueno dividirlo en tres partes, ¿no? En cómo vivimos usualmente o cómo vivíamos el conflicto, bien, qué reconocemos hoy, porque hay que reconocer, como vos decís, que estamos en continuo conflicto o diferencia, ¿no? El conflicto viene donde lo que vos me proponés no me gusta, bien, ¿no? O choca con lo que yo pienso. Bueno, vos recién decías el clarísimo ejemplo que tenemos en Argentina. Que o sos de derecha o sos de izquierda, claro. ¿viste? ¿Qué pasa? No, pero si no sos un tibio, sos el que está en el medio. Jugátela. Claro, muy Cris Morena todo, ¿no? Y creo que vos y yo vamos a hacer. Jugate conmigo. Claro. Pero bueno, el conflicto también viene a mostrarnos que hay una diferencia de opiniones, que puede haber una diferencia, que puede haber un otro que piense distinto, y depende cómo te lo vas a tomar. Hay gente que es evitativa, evita el conflicto, digamos, y tiene relaciones evitativas en donde, no, de esto no se habla, ¿no? Cuando decimos... Y no es sano, ¿no? No hablar de, y claro, depende del contexto. En una mesa en donde sabés que tu tía es recontra de derecha y vos sos de izquierda y la querés pinchar, a veces hay gente que le gusta. No, sí, es verdad eso. Bueno, los programas de Chimentos de la tarde, sí, todo eso. Hola, sí. ¿cuánta gente come? Mirá, a mí me pasaba con una amistad, yo soy cristiano evangélico, ¿viste? Y me pasaba siempre que estaba, y nos juntábamos, qué sé yo, festejábamos la fiesta y que lo otro, y tarde o temprano, ¿viste? Largaba dardos. Y vos decís, pero... Entonces ahí, ¿yo cómo lo tomo? Yo evitaba el conflicto, entonces, bueno, hacía como que no escuchaba. Claro. Y seguía, y largaba otro más, y otro más. Y se terminaba enojando sola la persona después, ¿no? Porque no sé si era... pero es como decís vos, hay veces que te encontrás con personas o uno mismo termina intentando generar el conflicto, ¿no? En la charla. En los talleres que yo facilito, hay un ejercicio, me hiciste acordar... Hay un ejercicio, no lo vamos a quemar por si alguna persona no. un taller. No le des cosas gratis a la gente tampoco. No. No, pero vos sabés que hay un ejercicio muy bueno en donde vos ponés un supuesto otro enfrente y otra persona te actúa de ese otro. Entonces, ¿con quién tenés un mambo, un problema, un conflicto? Con el vecino, listo. ¿Con el vecino? Ok. ¿Y qué hace el vecino? Tal o cual cosa. Se pone a martillar a las 3 de la mañana. Ok, listo. Entonces... a ver, ¿te molesta? ¿Te molesta? ¿Te molesta? Y vos, claro, llega un momento en que no me molesta y te empezás a torcer el cuellito, se te salta la vena. Pero, a ver, todo ese tipo de cosas nos plantean también la alternativa de ver cómo reacciono. Acá es donde te digo lo del pasado, y es ver cuáles son tus patrones habituales de conflicto o qué escuchaste vos del conflicto en tu familia, en tu casa. ¿Cómo se trataba el conflicto? Por eso te decía, lo de esto no se habla. Ok, en la mesa de política, religión y deporte no se habla. Y después tenés gente que cena, almuerza, merienda, toma mate, lo que sea, con la tele prendida. Y la tele es puro conflicto. Choques, problemas políticos, tal se peleó con cual, no sé qué dejó a tal le metió los cuernos a tal opinó mal de tal. Y es eso. Y vos decís, bueno, más allá de todo lo que te muestran, ¿qué me pasa a mí con el conflicto? Como vos decís, yo reconozco que evitaba el conflicto con esta persona, pero ¿evitabas con todos? ¿O solo con esa persona porque no querías darle el gusto de me hizo enojar? Porque quizás te enojaste. Sí, seguro.
adentro te enojaste, no se lo mostraste, pero por adentro estás tomando cianuro de atragos, así. Bueno, lo del chupito de cianuro, que eso es un concepto de Borja Vilaseca, está muy bueno porque nosotros entramos mucho en conflicto con nosotros mismos tomando chupitos de cianuro, que es ni más ni menos que amargándonos. Cuando te dicen, che, me estoy amargando la vida, va por ese lado, por el lado de el conflicto y cómo reacciono en base a él o a las personas que me lo muestran. Porque no es que la persona entra en conflicto con vos. Yo te puedo decir algo que sea súper tremendo, pero vos, vaya y pasen, no me importa. Y la misma persona le digo algo 10% menos conflictivo y salta como si fuera un tsunami. Depende mucho en realidad de la percepción de cada uno. Pero el conflicto va a ser ni más ni menos que un enfrentamiento entre dos ideas, pensamientos, personas. Vamos a abrir el teléfono para que la gente pueda ir enviando sus mensajes en el caso que necesite o que quiera comentar de lo que estamos hablando hoy. Estamos con nuestro amigo, nuestro coach. Cada miércoles lo tenemos en este horario, Juan Cabezón, y hablamos de conflictos. Me dabas 3 puntos vos. ¿Cuál era el primero? Arranquemos con ese. En realidad el primero era este que estábamos hablando, que era el pasado. O sea, que vos reconozcas cómo actuás ante el conflicto, cómo has estado actuando ante el conflicto. Algo que suele pasar cuando van las personas a las sesiones de coaching es encontrarse con que actuaban de una manera, esa manera ya no les sirve, tienen que reconocer cómo están actuando hoy día y bueno, luego viene el armemos, construyamos, veamos cómo hacemos de acá en adelante. Pero para reconocer lo anterior no queda ni más ni menos que meter las manitos en cómo hacemos las cosas. Y a veces es como cuando estás arreglando el coche, vos escuchás, se me viene ahora a la cabeza, ¿no? Escuchás el ruidito del coche, lo escuchás, te podés hacer el pavo, podés hacer, no escucho, un ruidito, ¿viste cuando yo de coche menos 20, no tengo idea. Pero ponerle la bicicleta, no importa. Por ejemplo, lo que sea. Bici, genial, gracias. Cuando empezás a escuchar que hace no pasa nada. Acá, nada, ¿no? Y inclusive te reís porque vos vas diciendo... es chistoso, suena, es gracioso. Claro, ahora, en algún momento ese ruidito te va a agarrar medio cruzado un día. Claro, o va a ser más fuerte, o se va a trabar algo. O después del ruidito se va a sumar el de la cadena, vos decís, che, ¿qué está pasando acá? Para efectos especiales cuando... Claro, está bueno. Sí. Te grabo y después te uso con efectos. Si eso lo llevamos, por ejemplo, si hacemos una analogía con el conflicto con una persona, es algo que empieza a hacer el ruido, sigue estando y cada vez es más fuerte y a veces desencadena otro ruido más en tu vida, ¿no? Es que es así, a ver, somos una maquinaria, de hecho el cuerpo es una maquinaria perfecta hasta cuando se enferma, porque cuando nos enfermamos... Ahí está el ruidito, escuchá. Mira, ahí estoy escuchando el ruidito, sí. Mira, genial, no es efecto especial, ¿no? No me pusiste un efecto especial por acá. El cuerpo es una maquinaria perfecta y el conflicto lo pone en evidencia. A vos te puede pasar, como te decía, que venís evitando un montón de conflictos hasta que llega el momento en que el ruidito, el conflicto, el problema con X persona se hace tan evidente que no lo puedes evitar. Y a veces el cuerpo se enferma por esos conflictos, ¿no? ¿Qué pasa? Hay algo que no decís, pum, gripe. ¿Sabés que escuchaba hace muy poquito un médico que hablaba de esto, ¿no? De la palabra hablada, de la importancia que tiene el decir las cosas de la mejor manera, o sea, él no se especificaba especialmente de cómo hacerlo, ¿no? Pero él decía que hablar las cosas, decirlas y hablar también en positivo mejoraba, porque también evidentemente el tragarse cosas, el tragarse situaciones, el tragarse estrés, el tragarse momentos para no discutir o malos tratos o lo que sea, o pensamientos nada más, o pensamientos negativos, y es como que en fin empieza la maquinaria perfecta del cuerpo, ¿no? Empieza a enfermarse sola, empieza a generar solas, ¿no? Sí. Dice que el cuerpo empieza, el tipo decía, las arterias empiezan a defenderse. O sea, vos tenés toda la presión y la arteria dice, no, yo no me quiero romper, entonces me endurezco y eso te genera otro problema y así. Bueno, volvemos a esta analogía de la bici o del coche. Vos podés hacerte el tonto y no escuchar, pero el cuerpo está escuchando, el cuerpo está reaccionando. Y está sucediendo igual. Y está pasando igual. Y de hecho, a ver, un poco... recién, cuando llegué veía la nota anterior que estabas haciendo y digo, el cáncer, y acá no me maten los médicos, pero es una respuesta de algo
Sí, hay muchos especialistas que hablan de eso, ¿no? De respuestas de situaciones, de momentos trágicos o momentos muy fuertes emocionales. Biologizamos un montón de cosas. Yo ahora estoy empezando a entrar en todo lo que es el mundo de las 5 leyes biológicas, que está muy bueno, que lo que hace es plantear cómo biologizamos conflictos, justamente, y cosas que no decimos, y no expresamos, y no soltamos, o cosas con las que nos quedamos durante mucho tiempo. Somos este vaso de agua en donde le vamos metiendo gotitas de distintas cosas. Y bueno, ya llega un punto en que de agua no queda nada, ¿no? O queda agua, pero tintada de colores. Sí, ya está medio contaminada. Y vos de repente decís, che, ¿y de qué color es este agua? No podés decir si es rojo, marrón, violeta, claro. No tenés idea. Y ya es conflicto, mira, que justo, ¿no? Que sea de color el agua. O sea, ya está modificado. Sí. Y también es importante eso, ¿no? Si volvemos a lo del punto del pasado, de cómo veníamos gestionando el conflicto, bueno, el paso más importante es reconocerlo. Si vos reconocés que la maquinaria está funcionando distinto, que el ruidito está en la bici, que el agua no está del mismo color que cuando empezaste, bueno, ya tenés la mitad de la cuestión ganada. Hay gente que, ¿qué pasa? Nada. Negar. Claro, no pasa nada. Hacer. Y claro, ahí es donde entras en la segunda parte, que es el reconocer el conflicto en vos con determinada cosa. Tampoco significa que tenés que ser amigo de todos, que te tiene que gustar todo, que te tenés que llevar bien con todo el mundo. No, el conflicto también es reconocer mi parte, y ahí es donde viene la parte del presente, reconocer mi parte en el conflicto y qué tengo que ver yo con eso que me está pasando en el cuerpo. Ok, ¿será que me duele el cuerpo porque de repente no digo las cosas? ¿O siento que llevo demasiada carga en mi espalda? ¿O que no digo las cosas y tengo la garganta súper tomada, enfermo? No importa si tomo 5, 10, 15 medicamentos, ¿sigo igual? Bueno, tiene que ver por ahí. El presente, y acá voy a chusmear mis notitas con la pregunta disparadora, es cómo podés convertir ese conflicto en algo que te lleve hacia un crecimiento, una oportunidad de crecimiento personal y de escuchar a los otros. También es una oportunidad de ver, che, Kili piensa distinto que yo. Mirá qué bueno, tenemos 2 puntos de vista sobre el mismo objeto, sobre la misma situación. Yo creo que está bueno. Los japoneses para crisis, por ejemplo, tienen ellos los kanji, los dibujitos que hacen. Sí. Los dibujitos, alguien que sabe japonés me va a matar. Sí, va a decir, no, pero te estás equivocando. No, pero los japoneses no son argentinos, no te van a corregir ahí de mala manera. Vi al Radio TV. Vi al Radio TV en Japón. No va a pasar nada, no me pasa nada. Pero ahí es donde los kanjis, por ejemplo, de los japoneses muestran crisis y oportunidad, tienen kanjis o dibujos muy similares. Y qué bueno, ¿no? Que un conflicto te abra la posibilidad de debate, que sepas que tu forma de pensar no es la única, y es una oportunidad de nutrir y transformarlo en una charla, en una posible charla acerca de, che, yo pienso esto otro. Bueno, mira, debatamos, charlemos, igual tu punto de vista amplía el mío. Es una oportunidad. Pasa que, bueno, no todos están preparados para hablarlo y charlarlo, ¿no? Influye mucho, ¿no? El hecho, estaba pensando, ¿no?, en lo que decías vos del pasado, cómo tratábamos el conflicto. A veces uno puede llegar a tener una crianza en la cual lo conflictivo no existía, o sea, se dejaba de lado, o permanentemente se trabajaba. El tema es que después, suponete, no sé, te pones en pareja, y uno tiene una forma de trabajarlo y el otro tiene otra forma de trabajarlo. Sí o sí hay que buscar una manera, como decías vos, piensa distinto, yo pienso distinto, ponerme quizás en el lugar del otro y decir, y claro, puede llegar a ser así. Yo creo que esto es uno de los temas, mira, me vino a ver si estoy muy pifiado o puede ser que estemos más o menos en la línea. Porque nosotros tenemos una sociedad en Argentina, una gran parte de la sociedad que critica mucho al que obtiene, por ejemplo, un plan social. Aquella persona que tiene un plan social, aquella persona que necesita ser ayudada. Obviamente saquemos de lado a la gente que se aprovecha del sistema, desde el que no quiere pagar impuestos como empresario, como negociante, el que se salta la fila. Dejemos de lado, hablemos desde la honestidad de la gente honesta que necesita que la ayuden, y la gente honesta que critica al que ayudan. No hablemos de las cosas que sean desde el lado negativo, porque a veces que se usa desde la manera política y se pelea por pelearse nada más. Pero ahí nos encontramos con gente que a lo mejor
los conflictos se los resolvió otra persona siempre, o un Estado, o una familia, o un amigo, o un vecino, o una institución, sí. Y a una persona sí le va a ser muy difícil tomar el conflicto como lo toma otra persona que a lo mejor le enseñaron, lo apoyaron a trabajar los conflictos de manera personal. Ahí nos encontramos con dos pensamientos distintos de cómo trabajar el conflicto y nos encontramos con un tercer conflicto, ¿no? Es que ahí, tal cual vos, me encantó el armado de todo el contexto porque está bueno, ¿no? Explicar. Alguien que tiene en este momento una ayuda, sea económica, social, lo que fuere, en parte esa persona, primero, pasa que se acostumbra, si vos le has dado durante mucho tiempo una determinada ayuda, y parte lo anulás también. ¿Viste cuando dicen esto de no le des pescado, enseñale a pescar? Claro. Bueno, eso es lo que tiene. El acostumbramiento, el mantenerse quieto, el no reconocer que uno tiene capacidad o no de hacer determinada acción, ahí ya eso en sí es un conflicto, ¿no? Porque vos decís, che, bueno, podés caminar, podés moverte, podés hacer, y de repente, ¿a quién le sos útil que no puedas hacer todas esas cosas? Siempre hay un alguien más, y ese alguien más, otro conflicto, ¿no? El interno, el externo, y luego tenés el interrelacional. O sea, a mí me sirve que vos no sepas. Claro. Pero yo ya me acostumbré tantísimo a que vos me des. Entonces ya entro en una comodidad. Justamente tenés esos tres conflictos combinados, perfectos, simbióticos, que vos decís... se me fue la palabra. Pero... el asistencialismo, ahí está. Claro. El tema es cómo desenredarlo, ¿no? El tema es que hay que hablarlo. Pasa que yo, como persona que te doy a vos la asistencia, si yo no te pongo un tope, o un final, o una fecha límite, igual te estoy perjudicando. Claro. ¿Entendés? Está bien. Ay, es como no hablarlo al conflicto, es como que no existiera. Es que es lo mismo hasta que viene alguien y lo expone. Pero exponerlo es una cosa y ayudar a desenredarlo es otra. Claro, ¿no? sí, es totalmente distinto. Kili, mirá lo que está haciendo. Ok, genial, qué bueno, qué suerte que seas tan bueno. Qué buena opinión, claro, o qué mala opinión, listo. Me encanta tu opinión, pero no suma. Ahora, claro. ¿vos estás dando algo para que ese conflicto se destrabe? ¿A vos te afecta ese conflicto? Ese conflicto, esa asistencia, esa ayuda que recibe otra persona. ¿Sale de tu bolsillo? ¿No sale de tu bolsillo? ¿Te afecta a tu economía? ¿No te afecta a tu economía? ¿Vos querés tener ese dinero? ¿Querés que lo tenga otra persona? Hay un montón de cosas. Acá estamos caminando por una cama de clavos. Y no claro. Pero lo importante es eso, es reconocer, y de nuevo vuelvo a esto que te decía antes, ¿qué me pasa a mí con ese conflicto? Puede haber diferencias enormes o pequeñas, pero lo importante es esa vocecita interna que me dice, che, me jode esto, me está molestando que Kili reciba esa ayuda social, o que Kili no se mueva. Bueno, ¿qué te pasa a vos con la no capacidad de Kili de moverse? Claro. ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos trabajar? La vida es neutra, nosotros somos los que le ponemos determinado color, etcétera. El vecino tiene un perro que hace ruido, que no sé qué, como te dije hoy, ¿no? Sí. Yo vecino, claro, llévatelo al laburo, qué sé yo. Yo opté, por ejemplo, por transformarlo en ruido ambiente. Ya mi cabeza decidió, no puedo hacer nada. Lo adaptaste como algo normal. Claro, pero qué sé yo, si fuera un perro que salta a mi pared o mi reja y rompe todo. Sí, llega un momento en que tenés que enfrentar al responsable del conflicto. O sea, un niño, o sea, un joven o un adulto que te rompe la pared, lo que sea. Imagínate cuando el conflicto está dentro de las paredes de tu casa. Claro. Ahí es donde, sí, bueno, tenés que sentarte a hablarlo. Cuando una de las dos partes no tiene la apertura para charlarlo, comentarlo y hablarlo, y igual... ese es el conflicto y ahí está la opinión, ¿no? No quiero hablar. Bueno, yo sí necesito hablar, yo no. Cuando uno no quiere, dos no pueden, dice una frase de mi viejo. Y es así. Y lo que nos lleva a al tercer punto, que es de acá a futuro, teniendo todo esto que vinimos hablando. ¿Cuál va a ser el enfoque que vas a tomar? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Que estábamos hablando recién de, bueno, lo transformás en ruido ambiente, lo ignorás,
Pero ojo, si lo ignorás, después cuando la bici empieza a hacer otro ruido y otro Hay que ruido, y te viene la consecuencia. Claro, ahí es donde uno se hace cargo y acá, bueno, podríamos abrir otro espacio mucho más amplio que es el de la culpa versus la responsabilidad, en donde vos te tenés que hacer responsable de tus actos. Si recibís un plan, ¿no? Supongamos, como lo que vos decías hoy, y de repente no tenés posibilidad mañana de poder trabajar, o no sabés cómo hacer, o lo que sea, y estuviste siendo ayudado todo el tiempo, y no buscaste por tus propios medios, che, no sé cómo hacer esto. Ok. Empezás de cero, desde ese momento. Claro. Eso es lo que tiene. O si te quejaste durante toda tu vida, pero nunca accionaste, porque solo te quedaste en la queja, y decís, tengo 60 años y no hice nada de mi vida, no sé qué. Bueno, en algún momento pediste ayuda, dijiste, con esto no puedo, o hablaste con quien correspondía para resolver ese conflicto. Creo que inclusive hay un conflicto más difícil todavía, que es el interno, Claro. ¿no? Uno es con un otro es quizás el que hay en el espacio, en la sociedad, ese es el más grande por ahí, o el más, vamos a llamarle difícil, no quiero decirle difícil, pero el más complejo de corregir, porque implica muchas personas. Luego tenés el más del círculo cercano, y el interno es el donde hay que reconocer que los ruiditos internos del aparato interno... El tema es que todos esos son dolorosos, Juan. Obviamente, pero o sea, ningún conflicto se resuelve sin dolor, ojo. Eso es válido remarcarlo. Cada una de las resoluciones que tienen que haber, algo te va a doler, o sea, te va a doler o te va a doler económicamente arreglando la bicicleta, ¿no? O te va a doler a veces emocionalmente, la mayoría de las veces te va a doler emocionalmente, y vas a tener que trabajar eso de sentirte traicionado, o tener que ser más humilde, tener que reconocer el error. O sea, es una cuestión dolorosa. Quizás por eso la mayoría de las veces tratamos de evitar el conflicto. A veces uno escucha, vos lo debes haber escuchado y lo debes escuchar un montón de veces también en las sesiones, de personas que toda su vida tratan o tratan de evitar los conflictos, ¿no? Le escapan al conflicto. No, yo trato de no tener problemas, yo hablo lo justo y lo necesario. El tema es que es como ser o sea, eso lo puede hacer el termo, ¿entendés? Porque las cosas suceden alrededor. La gente planta. O sea, la gente como las plantas. El tema es que las cosas suceden y te pasan por dentro. Es como se dice el dicho, ¿no? La procesión va por dentro. Y sí, es real. Sí. El tema es que eso no es natural. A ver, es esto lo que... Es mi opinión, no está perfecto, pero a ver, ahí es donde está bueno reconocer quién está diciendo qué. ¿No? Bueno, Kili piensa esto. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué te pasa con lo que piensa Kili? Yo no puedo elegir qué tenés que pensar vos. Claro. Te lo puedo decir. Puedo ser tu jefe y decirte, mira, Kili, deberías hacer al radio vamos a ir con una idea de izquierda, una idea de derecha. Y bueno, vos podés elegir, que ahí está el conflicto, ¿sigo este lineamiento o no lo sigo? ¿No? Bueno, ahí es donde te toca tu parte de responsabilidad. Ahora, ¿viste que dije recién la gente planta? Bueno, hasta las plantas que no hablan. Porque si la regaste mucho, la planta se muere. Si la regás poco, la planta se muere. Tiene que haber un cierto equilibrio, un balance. Y muchas veces las plantas, como los seres humanos, tienen que pasar por esos momentos de dolor, se le caen las hojas, etcétera, ¿no? Es como para poder llegar de nuevo a estar otra vez en pie, bien, 10 puntos, te da flores, te da lo que sea. Y los humanos también. Si vos te pones a pensar en tu historia personal, pensá en los momentos de dolor. ¿Qué pasó después de esos momentos de dolor? Ojo, dolor distinto a sufrimiento, ¿sí? Que es como decir, la bici hace un ruidito durante un tiempo o termina dejándome a pata cada vez que la uso, ¿no? Claro. Bueno, dolor es algo inevitable. El dolor es algo totalmente inevitable. En algún momento de nuestra vida vamos a sentir dolor. El sufrimiento es el dolor sostenido por mí. Yo decido seguir en ese momento de dolor. Y el conflicto nos va a llevar por un momento sí o sí de dolor. Lo que pasa es que cuando yo lo extiendo en el tiempo, me hago el bobo, me hago el desentendido, no escucho el ruidito, y va a llegar un punto en que la bici, el coche, tu maquinaria perfecta que es el cuerpo, te deje de cama. Y sí o sí tengas que frenar. Y cuando ahí el conflicto es con uno, y uno es el que no quiere reconocer, por eso es importante mirar ese tipo de conflictos, ese tipo de ruiditos en nuestra maquinaria. Hay que mirarlo, en síntesis, ¿no? Como dijiste vos, hay que mirarlo, hay que trabajarlo y hay que hacerlo.
Para profundizar cualquier cosa se pueden comunicar con Juan Cabezón, nuestro coach ontológico profesional que tenemos cada miércoles. Les doy el número de teléfono, 264-22-45-52, lo vamos a poner aquí en pantalla para que cualquier cosa que necesiten o estén pasando por esto. De repente debe haber gente que en este momento está escuchando y me dice, che, yo estoy pasando por eso, pero sí, está bien. Juan dijo que es así, que tengo que hacerlo, que él dijo sí, hay que reconocerlo. Bueno, pero y es como, no sé, yo no soy plomero, pero de repente vos, Juan, me decís, bueno, Kili, para arreglar la conexión del gas, o sos gasista, ponele, necesitas estas herramientas. Ah, bueno, y tenés que hacer que no pierda gas. Bueno, pero ¿y cómo hago? Chau, nos vemos, ¿no? ¿Viste? O sea, ahora necesito que alguien me dé una manito en eso, ¿no? Bueno, el que lo quiera puede comunicarse al 264-22-45-52, concerta una sesión con vos que puede ser online, ¿cierto? O presencial. O bueno, presencial. Si están en San Rafael o si llegan a estar acá en la ciudad de San Rafael, de forma presencial, si no, por supuesto, de forma virtual. Ese es el WhatsApp, me escriben y podemos coordinar por celular, por computadora. La idea es animarse a mirar el conflicto. Muy bien. En Instagram, Juan Cabezón, escritor. Exacto. Te encontramos en ese. Además de coach, escritor, además de escritor, coach. No, era imposible poner Juan Cabezón, escritor, coach. O sea, no te alcanzaban los caracteres. No, antes tenía el Juan Cabezón, coach. Pero fue como que dije, bueno, a ver, vamos a poner todas nuestras personalidades en un solo lugar. Bien. La pastillita roja y la azul la tomo todos los días, gente, por si las dudas. Por cualquier cosa. Para que no entren en conflicto las dos personalidades. Y que el coach entra en el escritor, puede entrar, ¿no? Sí, tengo un amigo que me dice, algún día vas a escribir un libro sobre coaching. Sí, seguro. Y ahí es donde como que todo es como que está incluido, ¿viste? Claro, exacto. Al revés sería como medio raro, bueno. Juan, muchas gracias. Gracias a vos, Kili. Qué bueno volver. ¿Esta es la cuarta o la quinta? La quinta, creo.